Bienvenidos a Mundo Villa, el primer programa periodístico de las villas de la ciudad, del conurbano y de todo el país. Bueno, aquí les vamos a contar lo que no les cuenta ningún otro noticiero a través de los periodistas de los barrios que venimos formando a través de los talleres de periodismo ya hace más de 13 años. Así que contamos con camarógrafos, productores y bueno, hoy tenemos el equipo completo aquí en el piso. Así que bueno, tenemos un gran programa y hablaremos en minutos nomás con la diputada nacional Jimena López del Frente de Todos, una gran luchadora, guerrera por los derechos, la igualdad de género y bueno, y muchas cosas más vamos a estar hablando. Es una gran trabajadora social, así que bueno, da para hablar de la perspectiva y la realidad social. Y también estaremos conversando con un amigo de la casa, Gastón Leclet, es vecino del barrio Ejército de los Andes, más conocido, mal conocido, o veremos cómo es el tema de Fuerte Apache. Es el director del centro de producción Fuerte Apache y hace un laburo social increíble. Está aquí con nosotros, así que tenemos un gran programa por delante. Y bueno, antes que nada, antes de arrancar, les quiero preguntar a nuestra producción, a nuestro equipo, qué está pasando en las villas. Mejor conectividad en barrios. El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones, Claudio Ambrosini, se reunió con Juan Grabois para analizar el estado de situación y necesidades en materia de conectividad de los barrios populares. Protesta contra el traslado de la escuela Indira Gandhi. La comunidad educativa de la escuela Indira Gandhi realizó una nueva protesta frente al Ministerio de Educación porteño para reclamar que no se traslade el colegio de su sede actual. Escuela a la que concurren chicos y chicas del barrio Padre Mujica funciona desde hace más de 50 años y cuenta con un gran parque con cancha de básquet, clase de juegos y una huerta. 3 líneas de colectivo cambian su recorrido e ingresan al barrio Playón de Chacarita. El Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, la Secretaría de Transporte y Obras Públicas y el Instituto de Viviendas de la Ciudad de Buenos Aires anunciaron que las líneas de colectivo 71, 87 y 108 modifican su recorrido e ingresan al barrio Playón de Chacarita. Pasan a circular por Avenida Triunvirato con el objetivo de optimizar los recorridos, agilizar los viajes e integrar al barrio. Avanza un proyecto sobre urbanización de barrios populares en Mendoza. La Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados aceptó el proyecto de incorporación de lineamientos para la urbanización de barrios populares, desarrollados por Habitar Argentina. Bueno, estábamos mirando algunos de los sucesos que vienen pasando en los villas, barrios populares, asentamientos de nuestro país. Y como habíamos anunciado, está aquí con nosotros en el piso Jimena López, diputada nacional del Frente de Todos. ¿Cómo está, Jimena? Le doy la bienvenida también a nuestra periodista Emilia Rojas. Hola, Joaquín. Que se suma. Hola, diputada. Bueno, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias, Emilia. Un gusto estar acá. Así que estamos muy contentos que estés aquí. Sabemos que sos trabajadora social de formación, de Necochea, de la provincia de Buenos Aires, y queríamos arrancar preguntándote una pregunta complicada, que es cómo ves la realidad social de la Argentina y cómo ves también la realidad social de la provincia de Buenos Aires, de tu provincia. Sí, particularmente, a ver, de la Argentina es difícil, y como el conglomerado poblacional más grande está en la provincia de Buenos Aires, que es de donde soy, que es donde más puedo hablar, me parece que es compleja en términos de pobreza. O sea, los indicadores de pobreza e interseccionalidad no nos dan buenos números para nada. O sea, a mí me sigue causando, me resuena todo el tiempo, porque esto me causa indignación, ¿no? Me resuena. Yo básicamente, aparte de ser trabajador social, soy una militante, y me encantó que nos presentaran así una mujer como guerrera. Me parece súper interesante como definición. Hay una cuestión compleja que tiene que ver con este número que pareciera que todo el mundo dice, y que somos diagnosticadores y diagnosticadoras de la realidad, que es el número de las infancias, en un país donde uno cada 2 pibis es pobre, nuestro reservorio cultural está en peligro. Entonces, me parece que de verdad hay que hacer un pacto social, no solamente declamarlo. Es muy complejo trabajar la realidad social con políticas cortoplacistas. Las políticas públicas requieren continuidad, las que sirven, ¿no? Obviamente.
Diputada, recién mencionaba esto de las infancias, ¿no? De que hay uno de cada 2 niños son pobres, y se me ocurre que uno puede mezclarlo con un montón de temas. Bueno, la educación, la alimentación, la economía, cómo vestirlo, cómo hacer que ese niño, esa niña tenga acceso también a los derechos culturales, a los derechos sociales. Venimos arrastrando ya crisis que cada vez se hacen un poco más difícil de sobrellevarlas, ¿no? O sea, por más de que haya planes y de que se hable de un montón de políticas y esto de, bueno, corto plazo, largo plazo, pero lo sentimos en el bolsillo, lo sentimos en la olla, dentro de los barrios, cada vez que uno habla con los vecinos, y siento que no se están encontrando como soluciones rápidas, que por ahí obviamente lo rápido no es lo que está mejor, pero a veces hay que actuar, y creo que eso no se está llevando adelante. ¿Cómo estamos fallando ahí, también como pueblo, digo, y cómo se puede trabajar en eso, ¿no? A mí me parece que hay una cuestión a veces, yo soy bastante crítica con algunas miradas de la política, que la política no mira la vida cotidiana de las personas, la vida cotidiana como concepto social, que es el estar siendo de hombres, de mujeres, de disidencias, en esto de, bueno, cómo trabajamos ese emergente que es la pobreza, que es obviamente una pobreza que tiene que ver con una pobreza producida, o sea, nadie elige ser pobre. Estas ideas meritocráticas que hay de que uno o una elige dónde nacer, y en realidad hay una pobreza que es producida por un modelo, que tiene que ver con un modelo económico. Ahora bien, para mí esto es una mirada por ahí muy personal. Para mí una de las cuestiones que hay que empezar a tensionar en los modelos de las políticas públicas es dejar de hacer políticas públicas de control social. O sea, las políticas de control social lo que hacen es transferir ciertos recursos a determinada población para evitar el famoso estallido social, que no pasa nunca, o que cuando pasó, no pasó específicamente o solamente con los sectores populares. Y me parece que hay que empezar a pensar en esto que vos decís, bueno, cómo resolvemos las cuestiones estructurantes de los sectores populares. Cuando digo estructurante estoy hablando de casa, comida, educación. Tal cual. Casa, comida, educación. O sea, yo cada vez que veo yo estudié específicamente políticas alimentarias en una de las tesis de la universidad, y a ver, yo tengo 43 años, ¿no? Es que hace bastante que estudié esto, y seguimos dando transferencias alimentarias de pésima calidad. Entonces también ahí hay un condicionante al desarrollo. Y no estoy siendo biologicista, estoy diciendo lo que pasa cuando hay limitaciones en el acceso a una alimentación de calidad en los primeros años de vida. Tal cual. Sumo la entrevista a Alan Gómez, que tiene también tiene ganas de hacer preguntas. ¿Cómo estás, Alan? ¿Cómo va, Joaquín? ¿Todo bien? ¿Cómo va, diputada? Hola, Alan, ¿cómo andás? Recién comentaba un poco las problemáticas que están en el país. ¿Cuál cree que sean las problemáticas más urgentes a abordar y cómo se deberían abordar? ¡Ay, qué pregunta! A ver, ¿cuáles son las problemáticas más urgentes a abordar? Para mí el tema de la pobreza es un tema urgente a abordar. La cantidad de exclusión educativa que tenemos en les pibes, es impresionante la franja etaria de lo que se considera como adolescentes, que están como por fuera de todos los circuitos formales de inclusión o históricos de inclusión, que tiene que ver con la escuela, con la salud. Yo siempre digo lo mismo, yo soy una trabajadora de la salud que hace muchos años hace política y estoy acá, pero mi situación de revista es atención primaria, y siempre nos pasaba que los pibes estaban por fuera del sistema porque llegaba una edad que el sistema entendía que no tenía que cuidarlos más, y era terrible. Y me parece que en ese sentido hay que como empezar a enlazar el tema del trabajo, qué entendemos por trabajo, porque obviamente en el mundo está tensionado el concepto de la contraprestación y la fuerza por el intercambio del salario. Bueno, qué entendemos por trabajo, y la resolución yo creo que tiene que ver con políticas públicas con recursos reales y acompañamiento. Yo discuto bastante la transferencia solamente monetaria si no hay un acompañamiento en términos de mirada, no de control social. Por eso hablo de acompañar, no
las trabajadoras sociales históricamente hemos sido llamadas a ser la policía de los sectores populares, es un horror eso. Me parece que tiene que ver con el acompañamiento, con la comprensión, con poder posicionarnos desde un relativismo cultural y ser respetuosas de los lugares de arraigo de cada sector, pero no debería haber personas por debajo de la línea de pobreza. No, yo cada vez que camino en Buenos Aires me horroriza ver la gente durmiendo como si fuese parte del paisaje. Diputada, siguiendo esta agenda por ahí como de temas urgentes a resolver, pienso que se discutió mucho la agenda de género del gobierno. También pienso que por ahí hay un montón de críticas para hacer y bueno, y cómo implementarlas bien. Sobre esto sé que presentaste varios proyectos que tienen que ver con el cuidado de la salud menstrual, y de ahí se desprende un montón, ¿no? Esto de los derechos sexuales, los derechos reproductivos, derechos de género, bueno, información. Siento que por ahí hay algunas cuestiones a mejorar para llegar, y también pienso que está bueno que se hable de esto, ¿no? Porque en las escuelas, en las casas, siento que hay que tener este tipo de debates en la calle. ¿Cómo cree que impactaría esa ley, ¿no? Y también cómo se puede hacer para trabajar mejor en la información, en el acceso a la información. Sí, en principio, desde el feminismo popular que yo me posiciono para ver el mundo, yo no renuncio a la categoría mujer como categoría política. Me parece que nos costó un montón y a mí creo en un mundo muy inclusivo, no binario, pero no renuncio a mi categoría de mujer como sujeto político. Que me parece que es una trampa que hay que aprender también a sortear las mujeres que estamos en política. Por otro lado, yo tomo el tema de la menstruación porque me parece que en un país donde el 52% de las personas son menstruantes, no hemos logrado una política pública que tenga que ver con la gestión menstrual, con trabajar seriamente en el marco de la educación sexual integral, el tema de la menstruación, con utilizarlo como una puerta de acceso a muchas infancias que por ahí están siendo muy vulneradas y que particularmente, porque siempre pasa que en los sistemas de salud te preguntan cómo fue la menarquía, pero no preguntan ni siquiera ni el fenómeno cualitativo, ni cómo se vivenció, ni la construcción cultural que hay en relación a eso. Y sí me parece que hay que entender que no todas, no todos tienen el mismo acceso a los productos de gestión menstrual, y parecería, a mí cada vez que lo analizan al tema, me parece que es no entender absolutamente nada y es seguir metiéndonos en el tabú, en el closet, en un montón de lugares que tenga que ver con nuestra invisibilización y sobre todo con la invisibilización de nuestras corporalidades. No tenemos derecho al placer, no tenemos derecho a elegir cómo menstruar y siempre nos ponen a nuestras corporalidades en el hecho de ser, viste, las policías de la natalidad. Pero por fuera de eso, el capitalismo no tiene pensado otro lugar para nosotras. Bueno, qué buena entrevista estamos teniendo acá con Jimena López, diputada nacional del Frente de Todos. Y ahora los invito acá al equipo a ver uno de los informes de Mundo Villa que hizo en San Martín de los Andes, uno de los barrios populares. Salimos del conurbano, salimos del AMBA, que estamos tan acostumbrados, y bueno, tenemos esta producción especial en una de las bibliotecas populares del barrio popular Tiro Federal. Vamos a verla y seguimos con la entrevista con la diputada nacional. Hola a todos, a todas. Mi nombre es Graciela Rendón y hace 40 años que vivo acá en la Patagonia. Trabajo en una biblioteca popular que se llama Biblioteca Popular Rucatrabún, que en mapuche, en mapuzugún, que es idioma mapuche, sería casa de encuentro. Ruca, casa, traún, trabún, lo escribimos encuentro. Hace muchos años que estoy acá, diría más o menos desde el año 2000, por el 98. La biblioteca hoy por hoy es un lugar, es una casa, es un recinto que cobija infancias, que cobija adolescencias, que cobija a veces lo que falta, lo que no está sucediendo y necesitamos que suceda, cobija reuniones, debates, discusiones. Es un lugar riquísimo para generar cultura y ciudadanía. Soy profe barrial de la biblioteca, también soy parte de la comisión. Mi objetivo siempre fue de enseñar, de tener ese compromiso, digamos, de enseñar. Soy profe de dibujo
y profe de costura. Y siempre laburo con niños pequeños, peques. Creo que tanto la biblioteca como la escuela, que en este caso están una al lado de la otra, son como un gran espacio, un gran sostén de todo, ¿no? Como que es un espacio de pertenencia. Y creo que con el taller lo que empezó a pasar es que es un espacio de aprendizaje. Las niñas se comprometieron mucho con eso, con saber que una vez que entramos al taller de teatro hay ciertas cosas que dejan de pasar y ciertas cosas que empiezan a pasar. Y cómo fuimos conformando ese vínculo y esas reglas que construimos cooperativamente para poder generar ese espacio de trabajo. No todo el mundo puede trabajar en una biblioteca barrial. Desde la gestión política en la cual creemos, los lugares que menos se escuchan son los barriales. Entonces tenemos que ser atolondrados y pasionales para que nos escuchen. Por eso me encanta la biblioteca cuando es así. El que viene acá tiene que atender las reglas de las niñas y las reglas de la comisión, las reglas del barrio. Y tienen que ser escuchados, que se necesita vivienda. Hay violencia de género y mucha, y se necesita que haya acá un asesoramiento para las mujeres, para las jóvenes, asesoramiento para las niñas también, porque vienen ellos con el tema de que hay violencia de género. Hay alcohol, hay de todo. Hay cosas espléndidas como las que estamos construyendo acá, justamente para hacerle frente a eso y para que la gestión política lo tome y entonces tenga sentido un lugar cultural en el barrio. Eso es lo que a mí me acerca a una biblioteca barrial. Eso es. No es porque yo tenga para dar, es porque yo quiero construir junto con lesotres. Toda la comisión tiene esta línea. Queremos construir junto con la gente del barrio. Queremos construir un mundo distinto. Contamos una historia. Miren. ¿Qué ven ahí? ¿Qué hay ahí? Un barco. ¿Qué sería Alberto? Un marinero. Era un marinero, tal cual. Navegaba en un barco. Adentro de un libro hay mundos construidos por personas que han tenido sueños. Y de alguna manera la biblioteca, lugar de libros, es un lugar donde se tejen sueños. Bueno, qué buen informe, que por lo menos conocer un poquito cómo se interactúan organizaciones, barriales, y qué importancia, ya te pregunto, Jimena, ¿cuál es la importancia que vos ves en estas organizaciones, las bibliotecas populares, en muchos centros que se han tenido en algunos casos reconvertir en su momento, en la pandemia, y ahora en una nueva realidad, pero qué importancia tienen que tener en esta situación social y qué importancia le das vos? Y en general, a ver, los lugares comunitarios adentro del barrio muchas veces evitan que las situaciones sean mucho peor de lo que pueden llegar a ser. En este caso, cuando la compañera está hablando de situaciones de violencia y que los chicos van y cuentan, se transforman en lugares de contención. Pensemos que muchas veces en los barrios la única presencia del Estado es la escuela y la policía. Y en realidad la escuela tiene un horario y después, por ahí, a mí siempre algo que me pasaba, y cuando tuve la posibilidad de ocupar un cargo público, una de las cosas que siempre trataba de trabajar es que el Estado no puede estar solamente hasta las 2 de la tarde en los barrios. Y pasa que, obviamente, estos lugares son valiosísimos y generan muchas veces, ante la ausencia del Estado, las respuestas. Que no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal. Lo que estoy diciendo es que, por suerte, hay estos lugares que construyen comunidad, que construyen subjetividades. De hecho, cuando yo me retiro de la función pública, porque perdemos la elección en el 2019 en Necochea, lo que primero hago es generar una ONG para seguir teniendo presencia en los barrios. Y hay una realidad, yo creo que la diaria sería mucho más difícil para quienes habitan los barrios si no estuvieran estos lugares. Desde la biblioteca donde dan esto que hablaba por ahí tu compañera, que tiene que ver con la circulación de los bienes culturales, una profe de teatro, un profe de música, un profe de costura, hacen la diferencia. Lo tenemos a Alan, que también se suma nuevamente a la entrevista. ¿Cómo estás, Alan? Todo bien. Hola, bueno, diputada, tengo otra pregunta. ¿Cómo ve la educación en los barrios? Sabemos que la situación está difícil, bueno, hubo una pandemia,
bueno, esa etapa de un niño cuando entra a ser adolescente, la verdad que en los barrios está muy complicado. ¿Cómo lo ves vos? Y la virtualidad de vuelta a la presencialidad también provocó muchas bajas, ¿no? Sí. Los curas villeros mismos decían, Sí. hay que salir a buscar a los pibes. Hay que salir a buscar a los pibes, sí. Y se generaron programas, de hecho, para poder nuevamente vincular a las infancias con la escolaridad. Me parece que la pandemia lo que puso más de relevancia son las otras pandemias que subyacían en nuestros territorios, que tiene que ver con los lugares que ocupan las escuelas para la diaria de muchos pibes en los barrios. Y con el tema de la conectividad también desnudó lo que pasaba, porque una de las cuestiones que puso de relevancia es realmente la brecha digital, de aquellos que por ahí tenían la posibilidad de acceder porque había más de un celular en la casa o más de una computadora, a aquellos que quedaron como desacoplados totalmente de la estructura social y que hoy están muchos de los profes con los programas de apoyo del Estado yéndolos a buscar, y pensemos que hace 2 años que ese pibe o esa piba no está en una institución educativa. Entonces, de verdad me parece que ahí hay que repensar el sistema educativo, y a mí me parece que la escuela tiene que de verdad modernizarse, tiene que haber como un golpe cultural adentro de la escuela, como para que las escuelas se empiecen a acercar más al tipo de estudiante que tenemos hoy en día, que no es el mismo alumno que hace 40 años, que era el hijo del obrero. Ahora hay otra cosa entre los pibes, la monomarentalidad y otra historia en la cabeza, y me parece que la educación quedó desacoplada de esas realidades. Y sí, otras realidades. Lo tenemos también a Guido Ledesma, también del equipo de Mundo Villa, que se suma para preguntar cómo estás, Guido. Hola, Joaquín. Bien. Diputada, ¿qué proyectos tiene y plantea este año desde la Cámara de Diputados? Bueno, Guido, gracias por la pregunta. Bueno, en principio el 27, que obviamente están invitados, invitadas, vamos a hacer una presentación del programa de gestión menstrual con obviamente todo lo que tenga que ver con reutilizables, que es algo que nos interesa desarrollar o discutir en la agenda legislativa. Seguimos insistiendo con el tema de la menstruación y la gestión menstrual. Otro tema que me interesa trabajar es endometriosis. La endometriosis es una patología que afecta a muchísimos cuerpos menstruantes y que hoy en día no está dentro de lo que es el PMO, y las mujeres terminan muy sobreoperadas desde el sistema de salud por no tener un recorrido más seguro. Otro tema que me interesa discutir es la cuota alimentaria en sectores específicamente formalizados y el no pago de esta cuota. Hay varios proyectos que tienen que ver específicamente con lo social, que es el área que me interesa, y ahora estamos estudiando un proyecto que tiene que ver con lo crediticio, que no tiene específicamente que ver tanto con mi perfil, pero me resulta interesante la posibilidad de acceso al crédito para vivienda única. Diputada, estamos de cara también al dictamen de la ley de VIH, en la que sé que está trabajando muy activamente, que me parece que es un tema muy importante, hablando de la salud, hablando también del sufrimiento que han padecido durante estos años con esto de las pastillas, los medicamentos, la falta de medicamentos dentro de los hospitales públicos, ¿no? Y también es un sector que está muy invisibilizado y vulnerado, y dentro de los barrios populares justamente es donde más cuesta llegar, ¿no? Que ahí quiero mencionar el trabajo que hace una organización que es Testeate Buenos Aires y también HF Argentina, que están trabajando activamente en las calles, que creo que es el primer lugar al que hay que ir, pero bueno, sé que esto viene, es un tema muy importante de debatir, y también sumando un poco a lo que decía antes, creo que hay mucho desconocimiento todavía, no es un tema muy tabú que a veces cuesta hablar en los medios de comunicación. ¿Cómo se puede ir rompiendo de a poco esa grieta? Mira, cuando hablábamos con José Di que es uno de los impulsores desde las organizaciones de este proyecto que viene desde hace años y que no ha logrado llegar al recinto nuevamente, porque hablan de jubilaciones, de cuestiones laborales, de medicación. Una de las cosas que me planteaba, estábamos en un diálogo y me dice, ¿hace cuánto que no es una publicidad de preservativo en la tele?
Y yo lo último que me acordaba era que seguro que hay mucha gente que no se va a acordar, era el pónselo, que tenía que ver con esto de como naturalizar el uso del preservativo en las relaciones sexuales de la índole que fueran, ¿no? Entre las personas que quisieran, pero sí volver a traer el preservativo como parte del vínculo sexual. Y bueno, ¿qué pasa con las políticas de salud en la Argentina que no estamos viendo ni en la radio, ni en la tele, ni en los medios de comunicación que por ahí usan más les pibes, que tiene que ver con esto de internet, de los gamers, de bueno, ¿por qué no llegamos a través de ahí con el tema del preservativo? Y de verdad las tasas de gente conviviendo con VIH son altísimas. Sí, el desconocimiento. El desconocimiento. Sí. Hoy escuchamos un par de discursos que tampoco, o sea, parecería que no sabían ni cómo se contagian, claro. Y cosas como muy... que hablaban inclusive de no, porque van a sentar un nuevo sistema de jubilación, y en realidad tiene que ver con la tasa de sobrevida que tienen las personas que conviven con HIV, y obviamente según el contexto en donde se desarrolla esa enfermedad van a tener determinada tasa de sobrevida o no. Entonces tener muy en claro cómo también se atraviesan otras variables. Muchas gracias, diputada. No, gracias, la verdad. A ustedes. Gracias, diputada. Un gusto y un placer haberla escuchado y tenerla en el programa. Bueno, muchas gracias, y obviamente les va a llegar la invitación para el 28 a la presentación del proyecto. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Estuvo aquí con nosotros la diputada nacional Jimena López del Frente de Todos. La verdad, una charla muy interesante. Y los dejamos con nuestra sección Oficios y Talentos de Barrio, que tenemos a la chipacera de Villa 20 Lugano. Vamos con eso y seguimos con mucho más Mundo Villa. Anicia Franco es mi apellido. Hace como 3 años por ahí que estoy vendiendo la chipa. Está 150 por ahora. Todos le gustan, todos le quieren comer y la vendo todo. A veces lo que quedan así un paquete, lo que sobran. Si no vendo todo, sí, me alcanza. Y de lunes a viernes, yo los sábados no vendo. Que me haga suerte y que haga también suerte, y como para mí. Chao. Estamos nuevamente en Mundo Villa por Diputados TV. Como habíamos anunciado, está aquí con nosotros en el piso un amigo de la casa, la verdad. Ya venimos trabajando hace muchos años, pero siempre es bueno conversar con las personas que viven y conocen la realidad de los barrios y que trabajan para cambiarlas permanentemente. Y estoy hablando de mi amigo Gastón Leclet, que él es ahora director del Centro de Producción, podemos decir audiovisual, pero también radial, Fuerte Apache. Él está coordinando todo el trabajo que hace la Capilla Santa Clara, que es el espacio más importante institucional que tiene el barrio Ejército de los Andes, Fuerte Apache. Y bueno, un gusto tenerte aquí y poder conversar mano a mano. El gusto es mío también, Joaquín, es mutuo, y también acá con Mira, a todo el equipo de producción. Y la verdad que, bueno, feliz y contento de estar acá. Siempre es revitalizador, ¿no sería la palabra? Revitalizador, Sí. Estar acá, bueno. Bueno, quiero arrancar preguntándote, porque uno cuando dice Fuerte Apache y escucha, yo me imagino que el que no conoce o el que tiene una sensación de afuera y ve el programa, tiene una sensación absolutamente negativa. Lo que dicen los noticieros está relacionado directamente con la noticia policial. Pero quiero que me cuentes vos cómo está tu barrio, cómo lo ves la realidad social hoy en el barrio. Sé que no está fácil, pero ¿y cómo se vive en tu barrio? Bueno, a todas las complejidades que ya conocemos hay que añadirle los condimentos naturales que provocan la pobreza aguda.
creo que estamos viviendo en una situación de pobreza en el que ya no encontramos las palabras para describir los efectos que eso produce. Desde casos de femicidios que no teníamos, que ahora tenemos, que son casos, digamos, que son parte de lo emergente, porque siempre estuvo ahí, viste, presente. Pasa que se visibiliza muchísimo más. Tenemos casos de conflictos internos, de toda índole. La cuestión edilicia, digamos que es muy compleja y hace rato que venimos con problemas de infraestructura. Eso me pasa con la IRRI, ¿viste? Estoy ahí como una cuestión, los términos. Pero la verdad que es una situación difícil en el barrio. No obstante eso, siempre, bueno, ahí estamos nosotros tratando, ¿viste?, de contrarrestarlo con amor y con trabajo social. Ahí, Chiqui, quería preguntarte como siempre decimos los jóvenes, ¿no? Y uno de los jóvenes es tan amplio. Porque hay que ver qué entiende uno por joven, ¿no? Pero ahí como que siempre se los pone en el papel de los abanderados y los que tienen que levantar el barrio y la esperanza está ahí, ¿no? Sí. Y a veces es muy difícil encontrar esperanza cuando todo a tu alrededor parece que se va cayendo, ¿no? Pero no porque uno cree que es así, sino porque realmente esto que estás contando, tenés casos de femicidio, hay pobreza, no podés tener un plato de comida a la noche, al mediodía, entonces sentís como, la juventud tiene un peso gigante en los hombros. Desde tu trabajo en la capilla, que sé que trabajás mucho con adolescentes, también con jóvenes adultos, y ahora con la productora, ¿cómo sentís que están con esto, no? Con todo lo que está pasando, con lo que se vive en la calle, en realidad, también más allá del barrio. Bueno, estamos más que nunca en un proceso de reme constante, ¿no? De remando las cuestiones que tienen que ver con esto que vos decís bien claramente, que es, digamos, que es un factor importante, digamos, dentro de la pobreza, que es la esperanza. Sí. La esperanza que no necesariamente implica que uno espera, sino la esperanza de la acción cotidiana, de ponerse, digamos, generar empatía afectiva, ¿no? Digamos, no una empatía, digamos, la cuestión de la empatía afectiva tiene que ver con el que hace tortilla, el que genera un emprendimiento cualesquiera, digo, y estar ahí, viste, agradeciendo que está ahí, porque cada persona que genera una propuesta laboral, por más chiquita que sea, desde la venta de algo, digamos, que tenga que ver con algún producto o con algo que, digamos, que fue adquiriendo, como esto de hacer tortillas, que cada vez hay más, que lamentablemente son indicadores. Cuando vos ves muchos tortilleros, digamos, mucha gente vendiendo tortillas, es porque ahí es un indicador de pobreza y es triste, sí. Pero a su vez también nosotros tenemos que tener una mirada esperanzadora en eso, porque tiene que ver con el hacer. Me parece que por ahí pasa la cosa. Lo sumamos a Guido Ledesma a la entrevista. Hola, Chiqui. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo ves a los jóvenes y toda esta movida cultural en el barrio? La movida cultural en el barrio que tiene que ver con la expresión, siempre la expresión es cultura y me parece que necesitamos una inyección, y esto lo digamos viene a colación de lo que hablaba recién acerca de la esperanza. Me parece que es como que el último bastión es la cultura, la expresión cultural es puro sentimiento, ¿no? Parece una letra de una canción de cumbia, pero también es esto, ¿no? Digamos, de ponerle música, de ponerle arte, de ponerle pintura, de ponerle creatividad. Me parece que digamos, que pasa por ahí. Y todo eso es esperanza. Digo, me vuelvo por ahí repetitivo porque me parece que hay que, digamos, hace falta una revolución cultural, decía, ¿no? Me parece que pasa por ahí. Muy interesante todo lo que estás contando. Y lo sumamos a Alan, a Gómez a la entrevista también. Hola, Chiqui, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sabemos que estás generando vínculos con diferentes instituciones muy importantes del país, como en este caso River Plate, que estás ahí logrando un vínculo con el barrio. ¿Cómo se dio ese laburo y cómo lo está tomando el barrio y cómo va a seguir ese vínculo? La verdad que en lo personal muy emotivo, porque además soy simpatizante de River, pero creo que lo más importante tiene que ver con la palabra que decía Alan, ¿no? Que es esto, y te agradezco que lo menciones porque a veces se me escapa, que es la palabra vínculo. Parece que esto de vincular tiene que ver con un reconocimiento y con un reconocer y con un reconocerse también. Porque a veces inclusive, y yo quiero agradecer, digamos en este caso, inclusive a los hinchas de Boca.
¿no? Del barrio y de quienes forman parte del partener cotidiano, porque a veces esto de ser de equipo de fútbol y que es tan representativo. Y genera rivalidades. Genera rivalidades sobre cuestiones triviales, ¿no? Y generalmente a veces terminan siendo obstáculos más que conexión. Y acá me parece que estamos todos entendiendo que, y esto otra vez, digamos, traigo esta cuestión de lo vincular, que tiene que ver con un reconocer que somos todos necesarios. También quiero agradecer a River Plate en ese caso, porque... ¿Qué propuestas tienen? ¿Qué están pensando con River? ¿Qué quiere hacer River en Fuerte Apache? Contame lo que se pueda contar, porque sabemos que tienen propuestas muy importantes y que vos realmente sos un referente espectacular, que sos el que hace posible que instituciones como River y muchas otras que están trabajando en el barrio puedan hacer sus acciones sociales y que el barrio pueda contar con ellas. Entonces, dentro de lo que pueda, porque sabemos que tienen mucho por delante, ¿cuál es la impronta? Porque el primer territorio que se habita es el vínculo. Entonces, a partir de esta premisa, nosotros dijimos, bueno, barrio, el Ejército de los Andes tiene como una cuestión de imantación, Fuerte Apache en sí misma. Y cuando nos vinculamos con pensamos River, Carlos Tevez también. Pensamos Carlos Tevez también, Carlitos Tevez, que en unos días seguramente vamos a encontrar. Porque también forma parte de esta ecuación, porque somos, digamos, desde esa lógica, ¿no? Desde vincularse. A pesar de que se hincha de Boca. Lo tenía que decir, perdón. Está bien, yo pero soy hincha de Boca también. No obstante eso, sí, ya sé, y te queremos igual. Te comprendemos. Claro, te comprendemos. Sí, no, digo esto, me parece que es importante el respeto mutuo. Me parece que es importante saber en qué momento chicanear y todas esas cuestiones, y cuándo trabajamos con un otro y cómo, digamos, qué es la necesidad y cómo construimos, ¿no? Una oportunidad. Y ahí traigo la palabra oportunidad porque es una oportunidad para quienes ya están, a lo mejor no con problemas económicos necesariamente, pero sí con la necesidad, y después de un proceso de pandemia tan complejo como el que vivimos y como el que todavía seguimos transitando, cómo nos revinculamos desde ese respeto mutuo y desde ese amor. Y ahí River tiene una propuesta muy interesante, que obviamente yo siempre lo marco que son como empresas, ¿no? Que son como, ¿no? Porque ya no es una cuestión de River, digamos, solamente un club como cualquier otro club. No, tiene como toda una impronta, cual empresa, y entonces también a veces hay que marcar algunas cuestiones. Sí. Viste que no. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que tener. Hay una palabra que pronuncia Pierre Bourdieu, que me encanta leerlo, que tiene que ver con el reconocimiento del capital territorial, ¿no? Y nosotros ahí tenemos una cuestión, porque no solamente porque nacimos en el barrio, sino porque nos forma y nos enseña cotidianamente hasta dónde uno puede decirle a una persona que tiene una necesidad determinada, vos necesitas esto. ¿Viste? Si no, la pregunta es ¿en qué podemos ayudarte y cómo podemos acompañar? Y ahí nace el respeto. Bueno, seguramente todo este trabajo va a abrir puertas para que muchas organizaciones participen, pero los quiero invitar a ver el informe que hizo Mundo Villa, pero en realidad es la primera entrevista que se hizo en el Centro de Producción Fuerte Apache. Vamos a ver la entrevista con Mayra Arenas, una gran referente, politóloga que es muy conocida por todos, que estuvo en Fuerte Apache, precisamente con Chiqui y bueno, y con todo el equipo de Mundo Villa. Y nos dejó estas palabras, esta charla. Vamos a verla y seguimos charlando con Gastón Leclet. Soy de Bahía Blanca y hace 3 años vivo en Villa Bosch, acá en 3 de febrero. Me gusta mucho estar acá, me gusta mucho el distrito, me gusta mucho cómo es la cotidianidad, y sí creo que hay una diferencia enorme en las formas de vivir la pobreza. Si hay una de las cosas que garantizan que la pobreza dure y que no se combata, es que en la mayoría de los lugares la pobreza es vivible. Los pobres encuentran cómo hacer vivible la pobreza. Entonces es muy distinto cómo se lleva la pobreza en la Patagonia, en el sur, donde no vas a ver ranchos prácticamente, pero por una cuestión de que en un rancho te morís de frío, te morís literalmente a la primera noche. Entonces
siempre se habla como de que el norte es mucho más pobre que el sur, y en realidad lo que ocurre es que en el norte la pobreza es más visible, porque de alguna manera no necesitas protegerte tanto contra el frío o contra las inclemencias del clima, porque se vive de otra manera. En Bahía Blanca hay más espacio y en las localidades del interior hay más espacio. Entonces, por más que uno sea de una villa, no es poco común tener patio o tener una cuadra en la que puede correr, andar en bici, si te prestan bici o si conseguís bici, jugar a la mancha o a las escondidas con tus amigos. Y la calle es todavía un poco más vivible para los niños, ¿no? Esta crianza a la antigua de jugar en la vereda, que acá en las localidades del AMBA no se ve, o se ve cada vez menos. Entonces los niños tienen otras infancias más conectadas a la tecnología y más conectadas al estar adentro, o en todo caso si salen es al club deportivo del barrio o a la escuela, y pierden un poquito esa convivencia con los chicos del barrio que tuvimos los que crecimos en el interior o los que crecieron acá pero en otra época. En cuanto a la infraestructura, es lo que más cambia. La infraestructura y hasta te diría el lenguaje villero, la famosa tonada villera, que es muy presente y muy marcada en las villas de Capital y del conurbano, y que no es tan presente en el interior, donde es más frecuente que el pobre tenga las tonadas típicas de su localidad. Digamos, en Córdoba hay tonada cordobesa, en lo que es la Patagonia hay tonada rioplatense, y así con cada región. Entonces, lo que se acentúa acá, en las villas de acá, es la tonada villera, la tonada, digamos, típicamente heredada o aprendida de las cárceles. Y eso es algo a lo que le presto mucha atención, porque a la hora de salir a pedir trabajo o a la hora de querer tener actividades con una sociedad que depende de las decisiones de gente de clase media, el lenguaje es lo que primero tenés para presentarte. Y si tu lenguaje es diferente, ya sea porque sos extranjero, porque sos provinciano o porque sos villero, entonces se te toma de una manera diferente. Y fíjate que es más común en la capital federal, por ejemplo, que es uno de los distritos con más empleo en todo el país, es más común que consiga trabajo alguien que viene de otro país a que consiga trabajo alguien que viene de la villa. Bueno, ahí veíamos la charla con Mayra Arena, que nos deja conceptos muy interesantes, y en cuanto también a la diferencia un poco de todo lo que las diferencias que vienen sucediendo en los distintos barrios populares. Y yo siempre me pregunto, que te quiero preguntar a vos, porque acá se habla muchas veces de la urbanización, de los planes de urbanización. ¿Fuerte Apache tiene algún plan de urbanización? Yo no conozco ninguno, por lo menos, o no nos avisaron. Me parece que el último plan de urbanización fue cuando se construyó el barrio. Después hubo propuestas que poner, digamos, en términos de títulos, se le puede poner ahí, viste, propuesto por el intendente en su momento, el intendente actual, ¿no? Pero, digamos, nada lo que uno considera un plan de urbanización que implica preguntarle al vecino que necesita esto, ¿no? Preguntarle, decir, bueno, ¿cómo construimos digamos, esto que tiene que ver con el hábitat, esto que tiene que ver con infraestructura, sobre todo en lo que tiene que ver con la convivencia? Me parece que estamos, digamos, aislados, digamos, en ese proyecto que digamos, que no surge nunca, pero que está presente precisamente en la ausencia del Estado en ese sentido. Me parece que cada vez se agudiza más, y esto trae implicancias terribles, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué? Porque las poblaciones crecen. Sí. Hay que pedir ese plan de urbanización, hay que trabajar en eso. Hay que trabajar muchísimo y seriamente eso, ya no necesariamente en el barrio, sino en la provincia de Buenos Aires. Le doy el pie a Alan, que se suma también. Dale, genial. Hola, Chiqui. Bueno, qué bueno ver la primera entrevista filmada ahí en el centro de producción de Fuerte Apache. Gracias. Contame un poco cómo fue ese proceso y cómo se llegó a la inauguración, ¿no? Y qué tan importante es para el barrio.
Tener una productora es lo más revolucionario que pudo tener el barrio en 30 años, podría decirlo. Y lo digo sin ningún temor, digamos, a ningún tipo digamos, podemos debatir y va a haber, digamos, casi no hay refutadores en ese sentido. Lo que sí nos pasa es que estamos sufriendo transitando, mejor dicho, el proceso que tiene que ver con todo nacimiento, ¿no? Digamos, que es caminar, que es estar atento, ¿no? A un montón de cuestiones vinculadas, soy padre además, y vinculadas a esos cuidados necesarios de toda propuesta que nace desde una necesidad, porque hay una necesidad comunicacional, hay una necesidad en el decir, la necesidad de poder transmitir y sobre todo lo que tiene que ver con una oxigenación, diría yo, a partir de poder canalizar tanto enojo por un lado, tantas frustraciones por el otro y tanta falta de oportunidad. Por lo tanto, me parece que el proyecto que nosotros propusimos ahí a través de Mundo Villa y otros actores que han acompañado esta hermosa iniciativa, me parece que es revolucionario. Y sí, claro, y ahí la verdad haber sido parte, y viste, muchas veces sí, nosotros desde nuestros distintos roles criticamos al Estado siempre por la ausencia del Estado. Acá realmente es un hecho revolucionario a nivel comunicacional. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se hizo presente haciendo posible también esta impronta de producción, que te felicito porque vos sos la punta de un proceso que realmente se va a ir viendo el camino al andar y los cambios en el barrio. Me parece que nuestro desafío es ese, ¿no? Digamos, nuestro desafío tiene que ver con un proyecto de continuidades. Recién escuchaba hace un ratito, ¿no? Digamos, a la diputada que hablaba de esto, digamos, se faltan proyectos con continuidades. Con continuidades, yo digo siempre sin fecha de vencimiento. Nuestro desafío también es ser una continuidad en el marco de propuestas que uno pueda acercarle al Estado. Me parece que nuestro compromiso como ciudadanos y como personas, digamos, que fuimos los que golpeamos la puerta para que crean en nosotros, ahora lo que tenemos que es regarlo de acciones concretas y me parece que vamos camino a eso. Y es una bocanada de aire fresco, me parece a mí, porque, digamos, van surgiendo los primeros pasos en lo que tiene que ver con la comunicación tan necesaria en barrios de estas características. Así que muchas gracias, quiero aprovechar, para agradecer al Ministerio totalmente, del Ministerio de Desarrollo Social, porque siguen acompañando, digamos. Parece que, digamos, el Estado no es que uno dice, no acompaña el Estado, digo, hay escuelas, esto también, ¿no? Sino, ¿qué función cumplimos nosotros en ese proceso? Y ahí vale nuestro compromiso. Chiqui, yo quería preguntarte un poco también por estos tiempos violentos que estamos viviendo y a veces como vecinos del barrio nos cuesta hablar mucho de inseguridad, ¿no? Y ponerle palabra o pensar en acciones, y siento que la primera acción que siempre resuena en la cabeza de los vecinos es como inseguridad se combate con violencia, ¿no? Y siento que hay un montón de cuestiones previas que se pueden hacer como colectividad, que puede hacer el Estado, que pueden hacer las organizaciones antes de llegar a ese límite o a ese punto. Y de eso quería saber, ¿no? ¿Cómo ves vos esto de que hablamos de los jóvenes, de que salen a robar, de que se viene el frío, entonces por ahí a veces cuesta, al vecino le cuesta más llegar como a las 11 de la noche a su casa, y estamos hablando de nuestros barrios y hablamos de nuestros vecinos y a veces no queremos decir como es inseguro el barrio, pero bueno, a veces también hay que pensar por qué uno llega a decir que es inseguro o qué es la seguridad y la inseguridad dentro del barrio. Bueno, sí, yo creo que hay un mercado de seguridad y de inseguridad, ¿no? Me parece que pasa un poco por ahí. Me parece que hay que ampliar, me parece, el espectro en cuanto a la definición del término. O sea, otros hablarán de inseguridad desde la lógica digamos, de un bien determinado o de un peligro inminente para con su vida. Y yo hablo de inseguridad en cuanto a proyecto de vida. Digo, no hay seguridad en cuanto a proyecto de vida. Parece que hay, y sobre todo en proceso de pandemia y lo que tiene que ver con la poca circulación de oportunidad. Tal cual. Me parece que si nosotros no tomamos en cuenta esos factores, me parece que son fundamentales para precisamente
poder decirle a un pibe, che, mirá, podés ir a buscar laburo, o sea, inclusive, digamos, el estigma funciona tan invisibilizadamente, pero con una eficacia tan atroz, que hay pibes que, digamos, sin antecedentes, porque nunca han tenido laburo, y es muy probable que nunca lo tengan precisamente por donde vive. Tal cual. O sea, me parece que esa es la inseguridad que hay que combatir. Tal cual. Muchas gracias, Chiqui. Muchísimas gracias a ustedes, es un honor estar acá y bueno, sigo aprendiendo. Gracias. La verdad, un gusto, Chiqui, que hayas estado acá. Yo le digo Chiqui porque en el barrio le dicen Chiqui, es Gastón Leclet, que es el director del Centro de Producción Audiovisual Fuerte Apache, pero es mucho más que eso, es un referente impresionante y la verdad un amigo que venimos laburando con todo el equipo de Mundo Villa. Somos parte de un mismo equipo, así que la verdad un placer que haya venido al piso y estar charlando con él. Muchas gracias, Emilia. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, Guido y Alan también, que estuvieron presentes en el programa, y a todo el equipo de producción. Esto fue Mundo Villa por Diputados TV. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Hasta el próximo programa. Inscribite a los talleres de comunicación y artes audiovisuales de Mundo Villa. Hacemos periodismo, radio, cine, televisión, fotografía y redes sociales. Están abiertas las convocatorias para todos los interesados. Las villas tienen mucho para dar. No te pierdas la oportunidad de aprender, comunicar y conocer la realidad de los barrios.